No sé por qué, a esta altura de mi vida sigo recordando aquel trabajo. Han pasado décadas desde entonces, y aún hoy, cuando cierro los ojos en las noches de insomnio, vuelvo a ver ese orfanato como si estuviera frente a mí. Las paredes amarillentas, los vitrales oscuros, los niños en silencio. Y vuelvo a sentir ese olor, una mezcla de humedad y encierro que parecía impregnarse en la piel. Yo era joven entonces, apenas un albañil que se ganaba la vida de obra en obra. Había trabajado en casas, en galpones, en fábricas a medio caer. Nunca me había faltado la fuerza ni la voluntad, pero sí me faltaba estabilidad. Por eso acepté sin pensarlo 2 veces cuando un conocido me habló de un trabajo fuera de la ciudad, en un orfanato. Pagaban bien, mucho mejor que en cualquier obra del pueblo. Recuerdo el viaje en la vieja camioneta que nos llevaba a los obreros. El camino era largo, de tierra y polvo, y al final se abría en medio de un bosque de pinos tan altos que tapaban el cielo. Entre esas sombras, apareció el orfanato. Era un edificio enorme, con muros que parecían gastados por siglos de viento y lluvia. Y aunque tenía campanas, vitrales y un jardín al frente, no había nada alegre en él. Al contrario, parecía un lugar donde la esperanza había muerto hacía mucho tiempo. Al llegar, una monja nos recibió en la entrada. Yo jamás olvidaré su rostro. Duro, severo, como si el hábito que llevaba puesto pesara más que el cuerpo mismo. Me miró de arriba a abajo, y sin darme los buenos días, preguntó: ¿Es usted el albañil? Sí, hermana, respondí nervioso. Bajando la mirada como un niño al que reprenden, me hizo una seña seca con la mano para que entrara, y fue entonces cuando vi por primera vez a los niños. Corrían por el patio, pero no reían. Había algo raro en ellos. Se movían con cuidado, como si tuvieran miedo de hacer ruido. Algunos se detuvieron a mirarme. Eran miradas apagadas, serias, demasiado tristes para esas edades. Sentí un escalofrío. El patio estaba atravesado por pasillos que llevaban a distintos pabellones. Al fondo se levantaba el edificio principal, con sus torres y sus ventanas angostas. Pero lo que me llamó la atención fue una construcción apartada, casi escondida entre malezas. Un viejo galpón, con la puerta carcomida y el techo hundido. No sé por qué, pero apenas lo vi, tuve la sensación de que ese lugar iba a traerme problemas. Nos asignaron distintos trabajos. Yo debía encargarme de reparar techos y arreglar paredes agrietadas. La rutina empezó normal, entre martillazos y clavos, pero desde el primer día percibí un aire extraño. Los otros obreros también lo notaban. Uno de ellos, un hombre flaco de bigote, me dijo en voz baja: «Aquí pasan cosas raras. Mejor trabaje, cobre y váyase. No se meta en lo que no le importa». Me reí nervioso, como quien no quiere creer lo que oye, pero esas palabras se me quedaron clavadas. Esa misma noche, acostado en el cuarto estrecho que me dieron dentro del orfanato, escuché pasos en los pasillos, susurros detrás de las paredes, el sonido seco de una puerta que se cerraba sola. Y aunque quise convencerme de que eran cosas normales de un edificio viejo, algo en mi interior ya sabía que ese trabajo no iba a ser como los demás. Todavía no lo sabía, pero estaba a punto de ver algo que me perseguiría toda la vida. Con el paso de los días, fui conociendo mejor aquel lugar, aunque cada rincón parecía querer ocultarme más de lo que mostraba. El orfanato era grande, demasiado grande para el número de niños que albergaba. Había pasillos interminables, habitaciones con camas alineadas como en un cuartel, salones oscuros donde se rezaba a toda hora. Las monjas caminaban en silencio, siempre erguidas, siempre con las manos cruzadas sobre el vientre, como si quisieran recordar a todos que ellas eran las guardianas del orden. A simple vista, parecían mujeres dedicadas a la fe y a la caridad, pero yo aprendí pronto a leer los gestos, los murmullos, esas miradas rápidas que se cruzaban entre ellas cuando creían que nadie las observaba. Había algo más debajo de esos hábitos negros. Los niños, en cambio, me daban más lástima que otra cosa. Muchos eran pequeños, de apenas 5 o 6 años. Otros
ya adolescentes, se ocupaban de tareas del día a día: cargar agua del pozo, limpiar los pasillos, llevar pan a la cocina. Lo extraño era su silencio. No gritaban, no reían, no jugaban como cualquier chico lo haría. Sus voces se reducían a susurros, y cuando una monja se acercaba, bajaban la cabeza como si estuvieran acostumbrados a recibir castigos por lo más mínimo. Recuerdo que una vez, mientras arreglaba una pared agrietada del pabellón norte, un niño se me quedó mirando fijo. No tendría más de 8 años. No decía nada, solo me observaba, con unos ojos oscuros y apagados que parecían vacíos. «¿Qué pasa, muchacho?», le pregunté intentando sonreír. El niño no respondió. Apenas ladeó la cabeza como si quisiera decirme algo, pero en ese instante una monja apareció en el pasillo y el pequeño huyó corriendo. La monja me lanzó una mirada fría, y yo entendí que no debía intentar hablar demasiado con ellos. Fue entonces cuando escuché por primera vez mencionar al padre. Las monjas hablaban de él con un respeto excesivo, casi con miedo. Decían: «El padre quiere que todo esté en orden», o «El padre vendrá esta tarde a inspeccionar». Nunca lo vi durante los primeros días, pero su sombra parecía estar en todas partes. El trabajo era pesado, y a pesar del cansancio me costaba dormir por las noches. Algo en la atmósfera del orfanato me mantenía alerta, como si el lugar mismo respirara y me vigilara. En la oscuridad del dormitorio donde me hospedaban, se oían pasos que iban y venían, puertas que se abrían sin motivo, voces bajas que murmuraban oraciones a deshoras. Los otros obreros también lo sentían. Una noche, mientras compartíamos un mate en silencio, uno de ellos dijo en voz baja: «Este lugar no es lo que parece». «¿Qué quieres decir?», le pregunté. «No sé, pero los críos no son normales, y las monjas cargan con algo que no quieren mostrar». «¿Y el padre?», quise saber. El hombre se encogió de hombros. «Dicen que manda más que todos aquí, que nada se hace sin su permiso». Yo prefiero no preguntar. No insistí, pero sus palabras me dejaron inquieto. Comencé a fijarme más en los detalles, en cómo las monjas parecían estar siempre en grupos de 2 o 3, como si nunca quisieran estar solas, en cómo a veces desaparecían por largos ratos hacia los edificios apartados, especialmente hacia el galpón viejo que yo había visto el primer día. Ese galpón parecía un cuerpo muerto dentro del orfanato. Nadie hablaba de él, nadie se acercaba, y sin embargo siempre había cuervos revoloteando alrededor, graznando con desesperación. Yo seguía trabajando, tratando de no darle demasiada importancia a mis sospechas. Pero la verdad es que dentro de mí ya había nacido una desconfianza que se alimentaba con cada hora que pasaba allí. Algo se ocultaba en ese orfanato, algo que no se veía a simple vista, pero que se podía sentir en los huesos. Y el día que me enviaron a reparar el techo del galpón apartado, supe que mis sospechas no eran imaginaciones. Me acuerdo bien del día que me mandaron al galpón. Era al final de una semana larga de trabajo, cuando el sol caía más fuerte y el cansancio se me metía en los huesos. Una de las monjas vino a buscarme al pabellón norte y me dijo, con ese tono seco que todas usaban: «El techo del viejo galpón necesita arreglos. Vaya usted solo, no hace falta nadie más». No me gustó la idea. El galpón estaba apartado, como si lo hubieran querido olvidar a propósito. Pero no era un hombre de discutir. Acepté y llevé mis herramientas. El camino hasta allí se sentía distinto. El ruido del orfanato quedaba atrás, y lo único que se oía era el crujir de la madera vieja del edificio cuando el viento golpeaba las tablas. La puerta estaba hinchada por la humedad, cubierta de moho, y tuve que empujar fuerte para entrar. Adentro olía a encierro, a polvo, a algo que no sé describir, como a tierra mezclada con carne vieja. Había cajas apiladas, muebles destartalados y, en una esquina, una puerta pequeña con un candado oxidado. Me llamó la atención, pero no le di demasiada importancia. Mi trabajo estaba arriba, en el techo. Puse la escalera y subí hasta un entretecho angosto, donde las vigas se cruzaban como huesos de un animal gigante.
Era incómodo trabajar ahí, pero encontré un espacio donde podía moverme sin tanto esfuerzo. Martillé, clavé, acomodé algunas tablas. El sudor me corría por la frente y el aire estaba cargado, sofocante. Al mediodía el cansancio me venció. Me dije que descansaría un rato antes de salir a almorzar. Encontré un rincón donde podía recostarme sin peligro de caer. Cerré los ojos un instante. Fue entonces cuando escuché pasos. Abrí los ojos despacio, y por entre las rendijas del techo, vi que habían entrado 2 monjas. Caminaban despacio, con un bulto en las manos. Estaba envuelto en trapos oscuros, como si quisieran ocultar algo frágil. No hablaban, apenas murmuraban entre ellas, pero sus voces eran tan bajas que no podía entenderlas. Las seguí con la mirada. Se dirigieron hacia la puerta pequeña del fondo, esa que yo había visto cerrada con candado. Para mi sorpresa, una de ellas sacó una llave del hábito y abrió la cerradura como si nada. El chirrido del metal oxidado me erizó la piel. Colocaron el bulto dentro con mucho cuidado, y antes de cerrar, una de ellas dijo: «Volveremos en un rato». Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué podían estar escondiendo allí? ¿Por qué tanto secreto? Las monjas salieron dejando la puerta entreabierta. Se detuvieron unos segundos en medio del galpón y cuchichearon algo. Apenas alcancé a oír una frase suelta, dicha casi en un suspiro: «Que nadie lo vea». Cuando por fin se fueron, quedé solo otra vez. El silencio del galpón se volvió insoportable, como si las paredes mismas me obligaran a moverme. Bajé de mi escondite con cuidado, asegurándome de no hacer ruido. El corazón me golpeaba en el pecho con tanta fuerza que temía que alguien pudiera escucharlo desde afuera. Me acerqué a la puerta pequeña. La habían dejado sin candado. Empujé apenas, con la respiración contenida. El olor que salió de ahí me revolvió el estómago. Un tufo metálico, a sangre vieja, mezclado con humedad. Temblándome las manos, levanté el trapo que cubría el bulto. Lo que vi me persigue hasta hoy. Eran cuerpos diminutos, fetos, no de uno sino de varios, tan pequeños que parecían muñecos de cera, con la piel amoratada y las facciones apenas formadas. Estaban envueltos como si fueran basura, como si no hubieran tenido nunca derecho a ser vistos como seres humanos. Sentí un mareo y tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Una parte de mí quería salir corriendo de ahí, pero otra, más fuerte, me mantuvo quieto, obligándome a mirar. Entonces lo entendí. Esas monjas, esas mujeres que todo el pueblo veía como santas, estaban ocultando algo monstruoso. Todo aquel lugar que se presentaba como un refugio para los inocentes era, en realidad, una fachada podrida. Y yo, por mi mala suerte, había sido testigo de ello. Me quedé ahí, parado frente a aquel bulto, con las manos temblando y la garganta seca. No sabía si llorar, vomitar o salir corriendo. Sentía que no estaba viendo algo real, que mis ojos me estaban engañando. Pero el olor, ese olor penetrante a sangre rancia, me confirmaba que no era un sueño. Lo volví a cubrir con el trapo, casi con culpa, como si temiera que esas pequeñas figuras se congelaran bajo mi mirada. Cerré la puerta de golpe y retrocedí, con el corazón martillando en mis sienes. Fue en ese instante cuando escuché de nuevo pasos en el pasillo. El crujir de las tablas se acercaba. No tuve tiempo de pensar. Corrí de vuelta a la escalera y me escondí en el entretecho, con la respiración contenida y el cuerpo encogido. Las monjas regresaron. Vi cómo entraban apresuradas, hablando entre ellas con nerviosismo. El padre dijo que no debíamos tardar. Susurró una. «Ya está hecho. Volveremos esta noche», respondió la otra, empujando la puerta para cerrarla por completo. Esta vez giró la llave hasta que el candado quedó sellado. El sonido metálico retumbó en mi cabeza como un martillazo. Ellas no sabían que yo había visto, que yo ya conocía su secreto. Cuando se marcharon, quedé otra vez solo, pero no me atreví a bajar enseguida. Me quedé quieto, agazapado, como un animal asustado, escuchando mi propia respiración entrecortada. Pasaron varios minutos hasta que me convencí de que estaba seguro.
Esa tarde no pude trabajar más. Mis manos no respondían, las herramientas me parecían demasiado pesadas. Fui a dejar mis cosas y me inventé una excusa para no volver al galpón hasta el día siguiente. Al caer la noche, en el cuarto que me habían asignado, me senté en la cama sin poder cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía esas pequeñas figuras envueltas en trapos, fetos, abortos. No podía sacármelo de la cabeza. Pensaba en la gente del pueblo, en cómo hablaban de ese orfanato como un lugar de caridad, de refugio para los más débiles. Pensaba en los padres que confiaban a sus hijos a esas monjas, convencidos de que estaban en buenas manos. Y yo, que había visto lo que vi, sabía que todo era una farsa. La mente me jugaba malas pasadas. En medio de la noche me pareció escuchar un llanto débil, como el de un recién nacido. Abrí los ojos de golpe, y lo único que encontré fue el silencio absoluto. Tal vez era mi conciencia, tal vez eran las paredes mismas que guardaban los lamentos de lo que se había perdido en aquel galpón. A la mañana siguiente apenas me crucé con los otros obreros. Ellos trabajaban en silencio, como siempre. Pero ahora yo no podía dejar de mirarlos con sospecha. ¿Sería posible que alguno de ellos supiera algo? ¿Que todos estuvieran callando lo mismo? Ese día, al pasar por el patio, una monja me detuvo. Era la misma que me había enviado al galpón. ¿Hizo bien su trabajo?, me preguntó, con la mirada fija en mí, como si quisiera leerme por dentro. Sí, hermana, respondí, tragando saliva. Su expresión no cambió. Asintió apenas y siguió de largo. Pero yo sentí que me estaba vigilando, que sospechaba algo. Con cada hora que pasaba, el secreto me quemaba por dentro. Sabía que lo que había visto no era un error, no era una ilusión, pero también sabía que si hablaba, si lo contaba en voz alta, no solo pondría en peligro mi trabajo, sino también mi vida. Esa tarde, mientras martillaba clavos en una viga, me hice una promesa. No volvería a acercarme al galpón. No quería saber más, no quería ver más. Pero la verdad es que en lo profundo de mi ser ya estaba atrapado, porque una vez que se abre una puerta sellada, aunque la vuelvan a cerrar, uno nunca más puede olvidarse de lo que vio detrás de ella. Han pasado muchos años desde aquello, pero aún recuerdo la sensación de que el aire en el convento me pesaba en los pulmones. Era como si cada día las paredes se cerraran más sobre mí, como si el silencio guardara un secreto que amenazaba con aplastarme. Después de lo que vi en el galpón, no podía trabajar con la misma calma. Cada golpe de martillo, cada tabla que colocaba, me sonaba como un eco de lo que había presenciado. A veces, sin darme cuenta, clavaba los dedos en la madera hasta que se me llenaban de astillas. No sentía dolor, solo un vacío que me iba consumiendo. Las monjas seguían con su rutina impecable, con esa disciplina que el pueblo tanto admiraba. Pero yo ya no podía verlas de la misma manera. Cada una de ellas me parecía cómplice. Cada sonrisa era una máscara que ocultaba algo perverso. Fue entonces cuando empecé a notar la presencia del padre, el sacerdote del lugar, respetado y casi venerado por los lugareños. Solía caminar por el patio con un aire solemne, ofreciendo bendiciones y palabras de consuelo a quien lo saludara. Yo nunca había hablado con él directamente, apenas lo había visto de lejos. Pero de repente parecía fijarse en mí. La primera vez que me habló, lo hizo de una forma que todavía hoy me eriza la piel. «Joven, ¿ya se ha acostumbrado al trabajo aquí?», me dijo, con una voz profunda y amable, mientras posaba su mano sobre mi hombro. «Sí, padre», respondí tratando de sonar seguro, aunque la garganta se me secaba. «Eso es bueno. El trabajo dignifica el alma, ¿sabe?», añadió, con una sonrisa que no me convenció. Su mirada se clavó en mí unos segundos más de lo normal, como si estuviera evaluándome. Ingresar texto no era una simple charla. Lo entendí enseguida. Me estaba midiendo, tanteando si yo era de fiar. Esa misma noche, cuando intentaba dormir, escuché de nuevo pasos en el pasillo. No eran los pasos apresurados de las monjas ni el andar lento de los obreros.
Eran pasos firmes, pesados, como de alguien acostumbrado a que nadie cuestionara su presencia. Me levanté, abrí apenas la puerta y lo vi, al padre, caminando hacia el galpón, con un manojo de llaves en la mano. Me quedé helado. No había duda. Él tenía acceso. Él entraba allí. Después de eso empecé a juntar piezas. Las miradas nerviosas de las monjas, las órdenes estrictas, el rumor apagado de que ninguna mujer podía estar en falta con la pureza del convento, y sobre todo la autoridad absoluta que tenía el padre sobre ellas. La verdad se abrió paso en mi mente como un cuchillo. No eran solo las monjas las que ocultaban aquello. Era él quien lo ordenaba. Él las usaba, las poseía en secreto. Y cuando el pecado se hacía carne, se aseguraba de que nadie más lo supiera. Ese descubrimiento me carcomía. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que lo veía dar misa y levantar el cáliz frente a los fieles, me hervía la sangre. Yo, que era apenas un muchacho, me encontraba cargando con un secreto tan grande que me hacía sentir viejo antes de tiempo. Intenté convencerme de que debía callar, de que no era mi problema, de que tarde o temprano terminaría mi trabajo y me marcharía. Pero el peso en el pecho era insoportable. Sentía que si no hablaba, si no sacaba todo eso a la luz, terminaría consumiéndome por dentro. Una tarde, mientras recogía mis cosas, me crucé con una de las monjas en el pasillo. Me miró fijo, con los ojos enrojecidos, y en un susurro apenas audible, me dijo: «No se meta en lo que no le corresponde, muchacho. Aquí, la verdad no salva, mata». Y siguió de largo, dejándome clavado en el suelo. Ese fue el día en que entendí que no solo yo sabía lo que pasaba, que había mujeres allí viviendo en silencio, cargando un infierno más grande que el mío. Y aún así, nadie decía nada. Yo siempre he dicho que el miedo tiene un olor, un hedor sutil, invisible, que se impregna en la ropa y en la piel hasta volverse parte de uno mismo. Desde que descubrí lo que pasaba en aquel convento, vivía impregnado de ese olor. Los pasillos se habían vuelto un laberinto donde cada sombra me acechaba. El eco de mis botas resonaba demasiado fuerte, como si denunciara mi presencia, y cada puerta cerrada me parecía una amenaza. Había noches en que no podía dormir. Me levantaba y deambulaba con la excusa de ir por agua, pero en realidad quería asegurarme de que el galpón seguía cerrado. Siempre lo estaba, con un candado grande, negro, que parecía más un guardián que un simple pedazo de hierro. Una madrugada, al volver de mis rondas, lo escuché claramente, gemidos. No eran lamentos de niños ni voces lejanas, eran sonidos ahogados de mujeres. Me acerqué lo suficiente como para reconocer que venían de los dormitorios de las monjas, y entonces lo vi. El padre saliendo por una puerta lateral, acomodándose la sotana con calma, como si lo que había hecho no tuviera importancia. El corazón me golpeaba las costillas y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Él no me vio, o al menos, eso creí en ese momento. A partir de ahí todo cambió. Las miradas de las monjas hacia mí se hicieron más intensas, como si me vigilaran. El mismo padre, cuando me encontraba, me dedicaba sonrisas demasiado largas, demasiado forzadas. Una vez incluso me dijo, mirándome a los ojos: «Sabe, joven, en este lugar lo más importante es la obediencia. El que desobedece no solo pone en riesgo su alma, sino su vida entera». Lo dijo con tono de consejo, pero yo escuché una amenaza escondida. Fue entonces cuando empecé a pensar en irme antes de terminar el trabajo. Pero algo me detenía. El miedo, sí, pero también una sensación de injusticia. Me preguntaba qué pasaría con las monjas, con los niños huérfanos que corrían por el patio, con todos los inocentes que vivían bajo la fachada de bondad que ese hombre mantenía. Una tarde, mientras martillaba en el techo, sentí que alguien me observaba. Miré hacia abajo y lo vi. El padre, con las manos cruzadas detrás de la espalda, mirándome fijamente desde el patio. No dijo nada. Solo se quedó ahí,
hasta que mi pulso se volvió incontrolable y tuve que bajar la herramienta. Esa misma noche, al pasar por un pasillo oscuro, escuché un susurro. Reconocí la voz de una de las monjas, la misma que me había advertido antes. Váyase, antes de que sea tarde. He cargado con muchas culpas en mi vida, pero nunca tan pesadas como las de aquel tiempo. El secreto me estaba destruyendo por dentro, y lo peor era que no necesitaba más pruebas para saber lo que pasaba. Y aún así las busqué. Era como si una parte de mí necesitara verlo con mis propios ojos, aunque eso significara condenarme para siempre. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Me desperté sudando frío, con el presentimiento de que algo iba a suceder. La luna iluminaba apenas los pasillos a través de las ventanas altas, y el silencio era tan espeso que podía oír el latido en mis sienes. Me moví despacio, como un ladrón, hasta llegar al pasillo que conducía a los dormitorios de las monjas. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo en mi interior me empujaba. Y entonces lo vi. El padre salía de uno de los cuartos con la sotana mal abrochada, respirando con pesadez. Cerró la puerta con calma, como si nada hubiera pasado, y se persignó frente a la cruz colgada en la pared. Pero lo que más me heló la sangre no fue verlo salir, sino lo que alcancé a distinguir dentro del cuarto. Una de las monjas, recostada sobre la cama, llorando en silencio, con las manos cubriéndose el rostro. No había nada de santidad en aquel lugar, no había nada de pureza ni de sacrificio. Era abuso, pecado, dominación disfrazada de fe. El padre giró la cabeza de golpe, y por un segundo juré que nuestros ojos se encontraron en la penumbra. Mi instinto fue retroceder, esconderme tras la sombra de una columna. Esperé, conteniendo la respiración, hasta que sus pasos se alejaron hacia la capilla. Quise convencerme de que no me había visto, pero la duda me carcomía. Esa madrugada no dormí. Me quedé sentado en mi catre, con las manos temblando. Las piezas encajaban, los fetos en el galpón, las monjas cabizbajas, el miedo en sus ojos, la amenaza velada que él me había lanzado. Todo tenía un origen, y ese origen era él. El hombre que se presentaba ante el pueblo como un siervo de Dios, en realidad no era más que un verdugo de almas, un monstruo que utilizaba la fe como excusa para encubrir sus propios pecados. Al amanecer, cuando los niños jugaban en el patio y las campanas repicaban llamando a la misa, lo vi entrar a la iglesia. Caminaba con la cabeza erguida, los brazos abiertos, recibiendo saludos y reverencias de la gente. Era un rey en su trono, un lobo vestido con piel de cordero. Ese día entendí algo que me persigue todavía. La verdadera maldad no siempre se esconde en la oscuridad. Muchas veces se sienta en la primera fila, sonríe, bendice, y todos aplauden sin saber que están aplaudiendo al mismísimo demonio. Yo lo vi con mis propios ojos, vi al Padre en su hipocresía, y desde entonces ya nada volvió a ser igual para mí. Después de esa madrugada, supe que no podía quedarme más. Cada segundo que pasaba en aquel lugar era un riesgo, no solo físico, sino moral. Cualquier paso en falso, cualquier palabra mal dicha, podía delatarme. El Padre había demostrado, aunque de manera silenciosa, que podía controlar todo, hasta mis propios movimientos. Me levanté antes del amanecer, recogí mis herramientas con cuidado y caminé por los pasillos intentando no hacer ruido. Cada sombra me parecía un espía. Cada crujido del piso me recordaba que no estaba seguro. Pasé frente al galpón una última vez. La puerta seguía cerrada. Los fetos permanecían allí, ignorados por todos los ojos del mundo, salvo por el mío. Sentí náuseas, ganas de gritar y llorar, pero me contuve. El Padre aún no estaba visible, y las monjas seguían con sus rutinas. Nadie parecía notar mi presencia. Caminé hacia la salida con el corazón latiéndome en la garganta. Cada paso era una oración silenciosa. No me veas, no me veas. Al fin, crucé el portón oxidado. El viento fresco me golpeó la cara y por un instante creí que estaba libre. Pero la libertad no era tal. Llevaba conmigo algo que no podía olvidar,
que no podía contar a nadie sin destruirlo todo. Mi trabajo, mi reputación, mi vida. De regreso al pueblo, cada rostro familiar me parecía un extraño. La normalidad me daba miedo. Nadie podía comprender lo que había visto. Nadie podía comprender la corrupción, la hipocresía y el horror que se escondía tras las paredes del orfanato. Años después, cuando conté esta historia, lo hice como un recuerdo, no como una denuncia, porque sabía que incluso hoy, la gente preferiría creer en la bondad del Padre, en la santidad de las monjas, antes que enfrentarse a la verdad. Yo me quedé con el peso de ese secreto, con la certeza de que el mal no siempre se esconde en la oscuridad. A veces se sienta en el altar, sonriendo y bendiciendo, mientras los inocentes pagan con su sufrimiento. Y aunque he vivido muchos años desde entonces, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a sentir el olor a humedad y sangre del galpón, los murmullos apagados de las monjas, los pasos firmes del Padre. Sé que nunca podré olvidar lo que vi. Sé que nunca podré perdonarlo. Y sé, sobre todo, que la verdadera maldad, la que se oculta detrás de una fachada de fe y bondad, es la que más duele, porque engaña a todos. Y a mí me enseñó a mirar el mundo con ojos que ya no creen en nada. Hasta aquí el relato de hoy. Gracias por ver o escuchar los relatos. Suscríbete si no lo has hecho. Dale like y comenta desde donde lo escuchas. Sin más nada que decir, les deseo bonita semana. Feliz noche.